Creo que todos empezamos un poco por el dinero. Voy a tener como esos lujos, esos gastos que siempre he querido, pero claro, luego la percepción como tal te cambia y ya te das cuenta que quizá el dinero es importante, pero igual no es tu prioridad. ¿En qué momento das ese clic antisistema de decir, ok, voy a hacer algo diferente, voy a probar negocios online? Fue en el momento que ya era toda una rueda. Desayuno, trabajo, gimnasio, duermo y trabajo 6 días a la semana, pero no 6 días porque quiera, sino 6 días obligado. ¿Cómo empezaste ahí? ¿Compaginabas tu trabajo y YouTube? Fue muy duro porque era compaginar el levantarme súper temprano, ir a estudiar, luego tener una hora para ir al trabajo, luego el trabajo al gimnasio. Al final le demostré a la vida que con valentía todo se puede, con disciplina se puede. Imagínate, Ian, que no pudieras dar ningún mensaje nunca más en redes sociales a nadie y tienes el siguiente minuto para dar un consejo a alguien que quiere emprender y no sabe por dónde tirar. ¿Qué consejos darías? Lo he mencionado antes y sería... Bueno, chicos, vamos a empezar. Hoy tenemos a Ian. Bueno, primero Gabri, ¿cómo estamos? Aquí todo bien. ¿Qué tal, Ian? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto, como siempre, tenerte por aquí. Bueno, para quien nos está viendo, tenemos a Ian hoy. Vamos a hacerle una entrevista porque, bueno, para que la gente coja contexto, Ian empezó con nosotros en la formación 1 a 1 y al final de la formación no solamente escaló, sino que, bueno, superó la cifra que él quería hacer y no solamente la cifra, sino que superó los objetivos, aprendió a delegar, aprendió a montar una estructura, aprendió a buscar otros subnichos dentro del nicho que era bueno. Y la primera preguntita que tenemos para ti es, ¿cómo empezó Ian en YouTube? ¿Qué hacía Ian antes de YouTube? ¿A qué te dedicabas? Y bueno, que nos cuentes un poquito de dónde vienes. Bueno, primero de todo, muchas gracias por traerme al podcast. Y nada, la primera pregunta, la de siempre. Ian, una persona que siempre ha trabajado, un autolavado, ha trabajado unos 3 años aproximadamente. Y bueno, pues sinceramente empezó en el mundo del emprendimiento porque ya estaba un poco harto de, bueno, de levantarse temprano, trabajar para alguien y se dio cuenta del gasto de energía que era el día a día no hacer algo que realmente te llenase y no tener un objetivo en tu vida como tal. Entonces, claro, aparte de eso, obviamente, como creo que todos empezamos un poco por el dinero. Es decir, vale, ok, pues voy a ganar bastante pasta, voy a tener como esos lujos, esos gastos que siempre he querido, pero claro, luego la percepción como tal te cambia y ya te das cuenta que quizá el dinero, pues como tal, es importante, pero igual no es tu prioridad luego, sino tu prioridad ya es tener un objetivo claro, un propósito y que eso realmente te llene para luego poder gastarte ese dinero que has conseguido en base a tus esfuerzos, que sea un gasto que de verdad lo sientas con plenitud. No gasto porque me siento vacío y gano mucha pasta, pero realmente no me he sentido lleno con todo el proceso que he llegado a hacer. Entonces, claro, es como un cambio evolutivo que de primera manera, como he mencionado, pensé mucho más en el dinero y obviamente en salir también de ahí de no trabajar como para alguien. Pero claro, me topé con el primer objetivo que era la mente. O sea, lo que más te traiciona hoy en día, esos pensamientos intrusivos de, ok, vale, pues esto quizá no funciona, por cosas que te han inculcado durante siempre, sobre todo la sociedad de hoy en día. Eso es como, para mí, existe como un embudo es como un filtro de, claro, cuánta gente está capacitada para emprender realmente. Sí, y no, si no pasas, todo el mundo lo puede hacer, ¿eh? literal, si pasas como ese embudo, ok, ya sabes tú lo que te va a esperar de aquí a cara a futuro, que van a ser todo apagar fuegos cada 2 por 3 y ya está. Si pasas ese embudo ya lo tienes todo para adelante. O sea, si lo tienes asumido, todo guay. Entonces, como tal, esa fue la primera pared que logré superar porque, sinceramente, soy una persona que es muy cabezona y a pesar de no ver ningún tipo de resultado, sigo igual. Entonces, nada, me gustó mucho el tema de YouTube, lo conocí por unos amigos. Bueno, en ese entonces no se conocía como YouTube Faceless, sino se conocía automatización de YouTube. Sí. Pero a ver, que igualmente para mí era hacer contenido igual, ¿no? No era delegarlo todo al principio y demás, sin saber obviamente cómo iba a ser una estructura por dentro, la psicología de YouTube, de conocer a la audiencia, qué es lo que quería exactamente y todo eso. Pero nada, escogí como tal ese modelo de negocio por el simple hecho porque a mí me gusta mucho el tema de la edición de vídeo, de la imagen, y eso la verdad que me llamó la atención. Sí que en algún momento probé lo típico dropshipping que ves por ahí, pero como tal, esto me acabó de convencer del todo. Aparte que, quieras o no, puedes trabajar desde cualquier parte del mundo y eso es algo que hoy en día es muy, muy exclusivo porque mucha gente pues, o tiene que ir a un sitio directamente a gestionar trabajadores y eso para mí es
es una baza muy, muy brutal. ¿Y qué querías ser de pequeño, tío? De pequeño, bueno, quería ser muchas cosas. Imagino que vosotros también, como tal, bueno, policía, bombero. Hace unos años sí que quise ser Mosso d'Esquadra, pero luego no me acabé de ver, porque a mí no me gusta mucho el tema de estudio, ¿no? Y claro, veía luego lo que me tenía que estudiar y dije, ya está, no, hago otra cosa mejor, ¿no? Ok. Pero sí, tiré más o menos por lo típico, policía, bombero. Ok. ¿Y en qué momento dices, voy a emprender? ¿En qué momento das ese clic antisistema de decir, ok, voy a hacer algo diferente, voy a centrarme en mí, voy a probar negocios online? Fue en el momento que ya era todo una rueda. O sea, mi día era una rueda, completamente. Era desayuno, trabajo, gimnasio, duermo y trabajo 6 días a la semana, pero no 6 días porque quiera, sino 6 días obligado. Y ahí hubo un momento que dije, es que ya está, no puedo seguir así. O sea, literalmente que primero voy a perder años de mi vida y segundo es que no estoy siendo feliz. Y luego eso pasa factura a cómo estás emocionalmente con otras personas y es que no vives bien. O sea, para mí salir de esa Matrix costó, pero en ese momento es que lo tenía clarísimo. Que 100%. ¿Cómo empezaste ahí? ¿Compaginabas tu trabajo y YouTube? ¿Cómo lo hacías? Fue muy duro porque era como que justo me metí a estudiar también, porque claro, pagué, o sea, lo tenía ya claro el tema de estudiar y compaginar un poco el trabajo, pues a mí me gustaba hacer pues realización audiovisual y claro, hace un año no tenía como ese pensamiento de emprender. Entonces, claro, ya hice el pago y era como que ya estaba ahí, pagado, ¿sabes? Entonces, obviamente no me podía echar atrás. Era una cifra bastante elevada para ese entonces. Y sobre todo, teniendo un trabajo de 1.000 a 1.400, 1.300 euros al mes. Y nada, como tal, sí que por esa parte que he mencionado fue dura, porque era compaginar el levantarme súper temprano, ir a estudiar, luego tener una hora para ir al trabajo, luego el trabajo al gimnasio y luego incluso había veces que no podía con mi vida porque me levantaba temprano, tenía que dormirme 20 minutos para luego estar en YouTube haciendo vídeos y durmiéndome hasta la 1, 2 o 12:30 de la mañana. Y luego ese ciclo era repetitivo como tal. Pero nada, al final le demostré a la vida que con valentía todo se puede, con disciplina se puede, y si no escuchas a la gente que como que son mediocres, pero no mediocres en el sentido de wow, eres o un inútil o eres un idiota, sino mediocres de medio creen que se pueden hacer las cosas. Pero claro, al final son comentarios que realmente si tú te los tomas como ellos dicen, vas a actuar de la manera que ellos creen posible, al ¿sabes? final es el nivel de conciencia, ¿no? de Claro. cada uno, porque esto es independiente de la edad, porque hay gente que le llega antes o le llega después el creer que puedes hacer algo. Y al final, cuando tú ves que hay gente que está en el punto en el que tú quieres estar, es porque se puede. Lo que la gente no entiende, y esto es súper importante, es si está dispuesta a pagar el precio que hay que pagar por estar ahí. Porque al final lo que tú estás diciendo y lo cuentas ahora, en la situación en la que estás ahora, está muy bien, pero el día a día es mucho más difícil que el que tú estás contando aquí, porque al final esto es un minuto que dices, no, yo compaginaba esto con esto, ya. Pero luego hay días que estás contento, días que estás triste, días que estás estresado, días que no estás estresado, días buenos, días malos. Y al final el tener la disciplina y el darte cuenta dónde quieres llegar y el motivo que tú has dicho es lo que al final te impulsa a poder conseguirlo, ¿no? Gabri lo hizo, yo lo hice, tú lo hiciste, y es un poco el precio que todo el mundo tiene que pagar si quiere algo, independientemente de lo que quiera. Oye, si tú quieres hacer una oposición, pues te vas a tener que organizar para sacarte una oposición. Oye, si tú quieres sacarte una carrera, te vas a tener que organizar para sacarte una carrera. Oye, si tú quieres hacer YouTube y tienes un trabajo, tienes unos estudios, tienes que compaginar ambas cosas. Y una de las cosas que nosotros vemos de la gente que al final tiene éxito o no tiene éxito es justamente eso, que cuando le viene el día a día y le viene, pues bueno, aquí es donde tú tienes que demostrar cuánto de verdad lo quieres y el precio que realmente estás dispuesto a pagar por hacerlo, ¿no? Y al final no es que uno sea mejor que otro, ¿no? Que es lo que tú has dicho, ¿no? Del embudo, del emprender, que no todo el mundo está hecho para emprender. Oye, y está súper bien y es quiero decir, no tiene por qué emprender todo el mundo. Cada uno tenemos que encontrar nuestra razón de ser y nuestro camino. En nuestro caso, lo que tenemos los tres, pues que somos cabezas... Somos cabezas cabezonas. Obsesivas. Somos cabezas cabezonas, ¿no? Entonces nos obsesionamos con algo en el buen sentido de la palabra y no paramos hasta, de cierta manera, pues conseguirlo, y cuando no sabemos hacerlo nos asesoramos con gente pues que ya está ahí o está en el punto en el que queremos estar. Nosotros lo hacemos continuamente
Y al final esa es la diferencia y el entender sobre todo el precio a pagar, que es lo que tú has dicho, ¿no? Que no todo el mundo está hecho y no pasa nada. Y de verdad que no pasa nada. Por eso es súper, 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 súper importante que Gabriel y yo siempre lo hacemos con toda la gente que está en la academia es cuál es tu razón por la que quieres hacer esto, ¿no? Porque al final vas a tener las mismas dificultades que hemos tenido todos, un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Cada uno en su situación, pero tú te tienes que dar cuenta del por qué lo haces. Entonces, tú posiblemente te diste cuenta que el ciclo de vida que tú llevabas, incluso el esfuerzo que tenías que hacer, sabías que a medio o largo plazo te iba a resultar mucho más la pena que no hacerlo. Entonces, el ser capaz de pasar ese mudo, como tú bien has dicho, ya no solamente a nivel de emprendimiento, que tengas tu negocio, ¿no? O independientemente del dinero que ganes o no, es cómo te forja como persona. O sea, el nivel de convicción y de seguridad que adquieres en ti mismo cuando ves que has pasado por una serie de dificultades y has sido capaz de pasarlas. Porque cuando luego la vida te va dando golpes, porque a todos nos da golpes de una manera o de otra, tú ya tienes la experiencia de que te han dado unos cuantos. Y de gestionar la incertidumbre, de gestionar el no saber qué hacer, de gestionar el ser proactivo. Porque al final el emprendimiento, una de las características que tenemos que tener es que lo hacemos nosotros. O sea, no va a venir nadie, no va a venir un compañero de trabajo, no va a venir un jefe, no va a venir un dueño de una empresa a decirte, oye, tienes que hacer esto. No, no, no. O sea, tú cuando emprendes, tú te tienes que buscar la vida. Entonces, cuando tú te buscas la vida, te das cuenta de que pasas a buscarte la vida en todas las facetas de la vida, no solamente en el emprendimiento. Entonces, cuando te pasa algo y tienes que hacer algo, cuando no tenía ese nivel de conciencia era, oye, ¿me ayudas a hacer no sé qué? Es que no sé cómo se hace esto. Ahora lo que hago es, primero lo intento, me informo, me miro y digo, oye, mira que esto se hace así, así. ¿Tú qué has hecho esto? Mira, estoy mirando esto, ¿cómo lo haces? ¿No? Lo enfocas de una manera totalmente diferente. Y volviendo un poquito a lo que tú estabas diciendo antes, lo veo brutal porque al final ya no es la evolución que llevas a nivel de YouTube, sino en lo que te conviertes como persona y es para mí lo que tiene el mayor valor. Si tuvieras que darían un consejo para esta gente que está en el punto medio de, ok, tengo mi trabajo normal, me he dado cuenta de que hay otra opción, me he dado cuenta de que se puede emprender, me he dado cuenta de que puedo ser más libre, pero ese momento en el cual tienes que estirar la goma hasta que se rompe, que cuesta, ¿qué consejo darías a alguien para sobrepasar ese punto? Primero de todo, que tengan presente que, como ha dicho Pablo, que todo va a depender de ellos. O sea, no es lo que dice él, no va a venir una persona ajena y te va a ayudar como tal. O sea, es la primera creencia que tienes que tener. Y claro, como tal, eso pues cuesta mucho de asumir, sobre todo si has vivido igual en un entorno de sobreprotección, ¿sabes? Segundo, como tal, más que nada, pensarían que si realmente lo que vas a hacer te va a llenar, o sea, te va a gustar, porque al final, si no, vas a acabar siendo un esclavo de tu propio negocio, digamos, ¿no? Y luego piensa en realmente que te tienes que merecer vivir una vida buena y no como estar siempre como he comentado, en la misma rueda. Al final tienes que pensar en pues, todo lo que vas a poder hacer libremente y que vas a poder pasar mucho más tiempo de calidad, aunque haya días que no, que trabajemos 20 horas, ¿no? Eso sí. Pero que vas a tener mucho más tiempo de calidad porque vas a hacerlo cuando quieras vas a planeártelo cuando quieras también. Entonces, piensa mucho en el realmente cómo te vas a sentir cuando lo acabes de lograr de esa manera y qué es lo que puedes realmente conseguir. No hablamos de lujos ni nada, hablamos de tiempo, que yo creo que para mí es lo más importante de realmente conseguir el tiempo. Si te vas a un trabajo, ya tu jefe te va a quitar el tiempo de tu vida y no vas a hacer lo que quieres, ¿sabes? Si hoy quiero o vosotros queréis, os cogéis, os vais, yo qué sé, 2 días a Bali, volvéis y ya está. Hombre, 2 días no, por 2 días no me iría. Bueno, pero ya, sí, pero sí. es un ejemplo, ¿no? Sí. Es un ejemplo. Sí. Totalmente, totalmente. Mucha gente subestima realmente lo bonito que es poder decidir sobre tu tiempo, poder tener la libertad de trabajar donde quieras, cuando quieras. Es una locura, pero al principio uno no tiene eso. Al principio es al revés, o sea, al principio empezar a emprender te quita libertad porque al final estás dedicando tiempo a una cosa mientras sigues trabajando o estudiando o lo que sea. En materia de tiempo y en materia de organización, de ok, yo estudio y tengo que estudiar tantas horas o trabajo y trabajo tantas horas, ya al mismo tiempo tengo que empezar un canal de YouTube o empezar a hacer cualquier otro negocio. ¿Qué consejo darías ahí en cuanto a organización de tiempo o en cuanto a poder empezar eso mientras uno hace la otra cosa? En cuanto a organización de tiempo, primero de todo me quitaría las cosas que, o sea, pondría a valorarme realmente los momentos del día que menos productivo me siento, ¿sabes? Yo qué sé, te digo,
Si tienes algún vicio, por ejemplo, te vas, yo qué sé, con tus amigos, pues al bar, ¿no? Es el típico ejemplo. O momentos que realmente sientas que no estás avanzando nada, entonces te los quitas. O momentos de distracción, dopamina, me voy al baño a TikTok y ya estoy 40 minutos en el baño, ¿no? Claro, eso, al final, el tema del tiempo, todo se puede hacer si te organizas bien. Ok, si me levanto de normal a las 8, pues bueno, pues me levanto a las 7:30, ¿no? Y si quiero leerme un libro para concienciarme aún más, pues eso, con la media hora esa que he sacado, pues me meto 15 minutos a leer y ya he ganado un paso en el día. Entonces, al final, solo es quitarte distracciones durante el día. O sea, eso de no tengo tiempo, siempre hay un tiempo. Es excusa. ¿Vale? Claro, a no ser que, yo qué sé, lleves una semana durmiendo 3 horas, ¿no? Ahí te digo, bueno, vale, ok, siempre hay un límite, no tenemos que llevarlo todo al extremo porque los polos, llevarlo todo a un polo tampoco es muy bueno. Hay que actuar desde el sentido común, ¿no? Efectivamente, pero claro, siempre con cabeza y sin realmente sentirte de, ok, pues igual aquí sí que podría haber invertido un poco más de tiempo, ¿sabes? Si realmente no puedes, no puedes, y es así. Pero no tengas la carga de conciencia de, vale, pues aquí, hostia, pues esos 30 minutos que igual he estado, yo qué sé, que me he ido con mis colegas, que está bien desconectar. Pero si tienes esa carga de conciencia de, ok, ¿por qué he tenido que irme con mis colegas? Ya es que igual necesitabas más tiempo para estar emprendiendo, ¿sabes? Fíjate que durante el 1-1, ¿no? que hicimos, una de las cosas por las que entraste y que querías aprender era poner estructura y a delegar, ¿te acuerdas? Era Literal, una de las cosas literal. cuando hicimos los objetivos que tú bueno, lo que requerías, uno de los objetivos era ese, ¿no? Y al final va muy acompañado en lo que tú acabas de decir, ¿no? En cómo focalizas tu tiempo y a qué le dedicas tu tiempo y cómo puedes optimizar tu tiempo y qué tareas tienes que hacer y qué tareas tienes que no hacer si quieres expandirte y crecer. Porque al final, en YouTube no hay que correr, siempre lo decimos, en YouTube no tenemos que correr, tenemos que tener claro en qué momento o en qué etapa estamos. Primero debemos entender cómo se hace un guión, cómo se hace una narración, cómo se hace un vídeo, cómo se buscan las ideas, cómo se buscan nichos, ¿no? Y una vez ya o sabemos hacer eso, nosotros a nivel tarea de manager tenemos que ir a estrategias, o sea, a tareas mucho más estratégicas que de verdad aportan valor en lo que luego va a ser el ingreso que tengamos a final de mes. Y justamente esto que estás diciendo, al final es lo que hicimos en el programa, de que tú aprendiste a, vale, me tengo que focalizar en estas tareas de aquí, tengo que saber buscar nichos y subnichos de donde yo soy bueno, tengo que saber enfocarme en los formatos que sé hacer y en desarrollar nuevos formatos para ser pionero. De hecho, en los canales que estamos haciendo, justamente, estás haciendo eso. Y luego saber transmitir y comunicar eso al equipo para nosotros simplemente enfocarnos en las ideas de vídeo y que el equipo sea capaz de generar todo lo siguiente. Porque nosotros tenemos mucho más tiempo durante el día para seguir gestionando otras cosas, seguir progresando y seguir aumentando al final la facturación, que es lo que se centra el negocio, y optimizar nuestro tiempo y nuestro tiempo de calidad para hacer las cosas que a nosotros también nos gustan hacer, ¿no? Y al final te das cuenta que tu resultado es una consecuencia de los hábitos diarios que implementas y de las tareas, de las tareas diarias que haces, tanto a nivel de descanso, a nivel de trabajo, a nivel de comida, a nivel de deporte y a nivel profesional. Cuando haces ese cóctel y encuentras el equilibrio en esas 5 ramas, es cuando de verdad llega un momento, que es lo que nos pasa ahora mismo, que estamos en ese punto de que a nosotros un martes es igual que un sábado, igual que un domingo es igual que un miércoles. Y yo estoy en un momento en mi vida, y creo que vais a coincidir, que no me cambiaría por nadie. Con mis dificultades, mis dificultades y mis virtudes, pero no nos cambiaríamos por nadie. Lo bonito es el poder elegir, creo que es lo más bonito que hay cuando uno emprende, el decir, ok, yo hoy me tiro 20 horas porque me apetece trabajar, me apetece construir mi negocio, me apetece dedicar tiempo, y hoy no me apetece nada, me encuentro mal, que hemos estado en Gripe la semana pasada, y no trabajo y no pasa nada porque el negocio sigue yendo igual. Eso es lo más bonito. Y ha salido la palabra YouTube, YouTube Faces y todo esto, habrá gente que esté viendo esto y aún no sepa qué es ese concepto, de qué va el tema. Ian, probaste dropshipping, probaste otras cosas, pero al final decidiste encarar tu emprendimiento hacia YouTube Faceless, que es el negocio que los tres ejecutamos, por eso estamos en este podcast. Entonces, ¿podrías explicar brevemente tú qué es YouTube Faceless y por qué al final te decantaste por ahí y no por otros modelos de negocio? YouTube Faceless como tal es crear, pues obviamente, tu propio canal de YouTube, pero claro, sin mostrar ese rostro, ¿no? Como dice el nombre en inglés. Y básicamente es montarte una serie de estrategias y puedes hacer contenido incluso
sin invertir nada de capital. O sea, puedes empezar creándolo tú con herramientas gratuitas. Hoy en día hay 1000 herramientas que pueden funcionar. Pero como tal es elegir un nicho bastante con muy buen potencial y destacar en cuanto a la competencia. Y básicamente pues es subir vídeos, tener esa disciplina de irlos subiendo y meter como muchas ideas que puedan ser ganadoras. Yo lo que hago muchas veces ese es el tema igual de un poco innovar, pero sí tampoco salirme de las ramas como tal. Si tuvieras que hacer una comparación entre YouTube, Faceless y el dropshipping, por ejemplo, ¿qué pros y contras le ves a cada uno? Hombre, primero de todo la inversión. Segundo, el rango de ganancia. Y tercero es que para mí, sí, cuando... Todo no es sencillo, ¿no? Al principio, obviamente tienes que estudiarlo. Pero luego para mí se me hace mucho más sencillo hacer un canal de YouTube que no, por ejemplo, hacer una web. O sea, tampoco voy a hablar tanto del dropshipping porque no lo toqué muy a fondo, pero por lo que vi, para mí es más fácil estudiarte un canal, competencia, te haces todo el contenido y lo subes desde donde quieras, como tal. O sea, la comodidad, en gran parte. Sí, ¿no? es más un poco la comodidad, como tú dices. Es curioso porque toda la gente que ha probado dropshipping, porque creo que todos hemos empezado haciendo algo de dropshipping, o la gran mayoría, o algún otro negocio, no todos empezamos con el negocio con el que al final nos quedamos, ¿verdad? Y hay mucha gente que hace la comparación de, tío, si tú haces dropshipping, por ejemplo, tienes que tener en cuenta clientes, proveedores, productos, reembolsos. Claro, en YouTube no vendes nada a nadie, por lo que no hay un cliente por el que te preocupes, no hay un producto que tengas que ver que tenga calidad, no hay un proveedor, no hay nada de eso. Entonces, lo puedes hacer, pero el estilo de canales que hacemos... Claro, obviamente puedes vender productos en canales, Sí. pero es un plus, ¿no? No es normalmente lo principal. Entonces, claro, es muy cómodo al final estar en la playa y tener un canal que te da visitas. No puedes delegar a ese nivel otro negocio a lo mejor que tiene ventas, o te requiere de mucha estructura para poder delegarlo a ese nivel. Entonces, si tuvieras delante de ti a una persona que nunca ha hecho YouTube Faceless, que no tiene ni idea, que está empezando a entender de qué va, pero no sabe por dónde empezar, no sabe cómo buscar un nicho, no sabe qué tiene que hacer, ¿qué consejos darías a una persona que empieza de 000? De 0 diría que se metiera sobre todo a investigar el tema de cómo buscar diferentes formatos y sobre todo cómo diferenciarse. Porque mucha gente lo que hace al principio es... Copiar, pero copiar masificadamente, o sea, masivamente copiar. Total. Y claro, al final es un poco entender también la psicología del espectador, de qué es lo que le gusta ver, qué es lo que van a consumir, incluso adelantarte a la competencia en cuanto a creación de ideas. O sea, es ir un poco más allá de lo que tú ves en los vídeos más virales de tu competencia. O sea, investigar de qué fuente lo pueden sacar, si lo sacan de fuentes oficiales, si se lo inventan, como tal. Y sobre todo, es estar muy atento también, depende de si haces un canal de tendencia o, a ver, si haces un evergreen, no. Pero, claro, puedes hacer también muchas combinaciones. O sea, es un abanico muy grande, como tal. Y luego, sobre todo, que sepa aprender 100% el tema de las inteligencias artificiales y que esté muy al día de cuáles salen, porque prácticamente cada semana sale una. Hay una nueva, sí. Y claro, hay una nueva y ahora esta es mejor que la otra porque esta tolera un poco más el contenido sensible, ahora esta hace mejores estructuras de guión, el prompt lo ejecuta mejor. Al final es estar también, siempre es estar al día. O sea, si va, por ejemplo, con la mentalidad de, ok, pues no quiero hacer tanto, que ni se meta directamente. O sea, YouTube no es lo de luego todo como algunos te han pintado. ¿No? De luego todo y bueno, ya está, me voy a la playa, me voy a la playa y me olvido. No, hay que estar atento y me jugaría el cuello que en cualquier tipo de negocio tienes que hacer eso. Sí. A no ser que, bueno, te vayas a apostar, ¿no? Pero claro, siempre hay que estar encima de todo. O sea, es inevitable eso. Bueno, yo te quiero preguntar otra cosa, ¿no? Que yo creo que mucha gente, o yo es una cosa que me gusta reflexionar, y es ¿en qué momento te diste tu cuenta de que estabas alcanzando tus objetivos o que notaste que estabas, aunque no lo habías alcanzado todavía, pero que habías llegado ahí, ¿no? Y un poco, y qué es el paso diferencial o qué hiciste para poder sentir eso, o qué acción o qué hábito hiciste? Me empecé como a dar cuenta de la magnitud que estaba llegando cuando me vino el pensamiento de querer salir de España. O sea, de querer irme a otro sitio a vivir. Y luego también, cuando me di cuenta
de que tenía que despegarme mucho más del dinero, como tal, porque estaba bastante apegado de, ok, tengo que igual, porque al principio seguramente nos pase a todos, ok, tengo que hacer tal cifra, porque si no, no voy a estar como tan tranquilo o te viene esa ansiedad. Entonces, claro, despegarme un poco del dinero, bueno, bastante últimamente, me hizo dar un salto de decir, ok, Ian, ¿qué ha pasado este último año? Que te has dejado físicamente, has dejado cosas de lado de mentalidad, de espiritualidad, y la verdad que también otro punto de inflexión ha sido cuando este año he subido mi, por así decirlo, por ponerle una nota, ¿no? Antes de espiritualidad tenía, yo qué sé, un 3, ¿no? Y ahora tengo igual un 7 o un 6 porque me he metido O sea, mucho, has mucho. elevado tu nivel de conciencia. Pero muchísimo, muchísimo. Y eso lo he notado también. Van a salir muchos temas, ¿no? Ahora, pero lo he notado sobre todo cuando hablo con alguien que no, o que no igual no cree tanto en estos temas o va muy apagado porque está en la misma rueda o del trabajo, gimnasio, lo que sea. Ahí es cuando ya empecé a desarrollarme un poco más y decir, hostia, Ian, vaya pedazo de cambio estás metiendo, tanto a nivel mental, igual también un poco a nivel económico y de conocimiento de YouTube, ¿no? Pero fue un poco más ese punto, fue el punto espiritual y de elevar esa conciencia en ese momento, de darme cuenta, como he comentado, de despegarme del dinero y ver todo lo demás, ¿sabes? Porque estaba súper centrado en hacer mucho dinero. Y ya está. Y eso fue para mí el mayor punto y la mayor clave y que a día de hoy estoy mucho, mucho más tranquilo. Es súper curioso esto y creo, y decidme si opináis o no lo mismo, que la gente cuando ve o tiene en mente a un emprendedor / empresario piensa que es una persona full apegada al dinero, que lo único que persigue es el dinero, que lo único que por lo que trabaja y vive es por dinero, pero ¿no os da la sensación de que quien emprende o el empresario que veis que está más desapegado del dinero es precisamente al que mejor le va el negocio y el que más dinero gana? Y es más feliz, tío. Más Correcto. feliz. O sea, va todo en conjunto. Cuando uno Es que- persigue el dinero, repele el dinero, y cuando uno no tiene apego, mágicamente lo atrae. Es brutal. Hablando del dinero, ¿no? Hay una de las mayores aprendizajes que yo me he llevado, al igual que tú, y coincido plenamente en lo que has dicho, es al final en el desapego. Es decir, cuando tú entiendes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, porque cuando tú dices, vale, yo trabajo, supuestamente, ¿no? Cuando tú trabajas para otro, cambias tu tiempo por dinero. Cuando tú trabajas para ti, tú te dedicas a lo que te quieres dedicar y también tienes un retorno de dinero, ¿vale? Cuando tú entiendes la verdadera misión o lo que a ti te gusta hacer en la vida, porque llega un momento que económicamente, digamos, estás cubierto cuando emprendes o cuando eres empresario, llegas a unas cifras. Yo he llegado a unas cifras, hemos llegado a unas cifras que yo nunca iba a pensar que iba a poder tener, ¿no? Si lo hubiera hecho el camino tradicional, no lo hubiera podido tener. Y luego cuando las tienes, te das cuenta de que no eres más feliz. O sea, te das cuenta de verdad que no eres más feliz. Es súper interesante eso, y ahora te preguntaré, Ian, tu opinión, porque el tema de la felicidad, al final, sí que es cierto que el dinero no da la felicidad cuando ya tienes dinero y te das cuenta, pero también es cierto que una persona que trabaja 12 horas al día por necesidad, porque necesita el dinero, porque si no, no puede pagar la casa o no puede pagar la comida incluso, no creo que pueda ser plenamente feliz. No creo que tenga esa libertad que tenemos nosotros y como consecuencia no es tan feliz. Entonces, El dinero es importante, quiero decir. Ujú. Claro, ¿eh? Yo no estoy diciendo que el dinero no es importante. Estoy diciendo claro. el dinero es muy importante y te facilita muchísimas cosas. Y obviamente en la sociedad en la que estamos, obviamente necesitas un mínimo de dinero para poder sobrevivir. Ya no te digo ser feliz, te digo sobrevivir. Ser feliz, pues bueno, hay mucha gente que no se puede dar un capricho o que no puede salir a cenar porque no llega. O si tienes hijos, o si tienes que comprar una casa. Hay muchos jóvenes hoy en día que no se pueden comprar una casa, ya no jóvenes, y mayores también. O un coche, lo que antes una persona normal podía hacer. Yo no estoy diciendo que no. Pero cuando llegas al nivel del dinero, te das cuenta de que la vida no es eso. O sea, yo creo que lo bonito es llegar a ese punto y ahí darte cuenta de eso. Pero si no llegas, es como que no vale. No es como que, ok, yo sé que el dinero no da la felicidad, pero quiero tener ese dinero, quiero llegar a ese punto y ahí quiero darme cuenta de eso, porque es mucho más bonito y eres mucho más consciente de que el dinero no da la felicidad cuando ya has llegado al punto en el que lo tienes. Cuando no lo tienes, es como que sabes que el dinero no da la felicidad, pero quieres vivir experiencias, quieres tener esa libertad, quieres tal. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí y en dónde dirías que está el baremo entre, ok, trabajar por dinero, porque me hace falta, o trabajar por libertad? ¿En qué punto crees que se pone la línea? Es un poco complicado, ¿no? Es un poco consistente. Pero a ver, como tal, y creo que hemos comentado mucho, todos empezamos por el dinero
Pero claro, es ahí en ese punto de inflexión cuando te das cuenta de cómo me pasó a mí, de todas las áreas esas que me olvidé. Entonces, claro, ok, una persona no puede ser feliz, vale, porque no llega a fin de mes, tal. Pero claro, es como la Matrix, ¿no? Que está implementada para que tú creas que el dinero te va a dar la felicidad. Pues claro, es como el dicho ese de, no, prefiero ser rico y llorar en el Lamborghini. No, créeme que no. Pero ni de coña. O sea, no se lo deseo a nadie, realmente, por mucha pasta que tengas. Porque te has olvidado de tantas áreas, es como tú dices, el que vive en el círculo vicioso del dinero, y es que no puede salir de ahí. Entonces, a ver, un punto es que para mí es que da la tranquilidad. Entonces, claro, cuando tienes ya esa emoción de tranquilidad ya puedes ser más feliz. Pero claro, sí viene arraigado del dinero, pero la felicidad, o sea, no te la va a dar ese dinero, te la va a dar la tranquilidad, ¿sabes? O sea, todo es como una estructura, pero la felicidad real no es la pasta, sino las emociones que te da esa tranquilidad. O sea, solo es una herramienta. Como él dice, el dinero no es importante. Iba a decir que no es importante. El dinero es importante. Pues obviamente. Herramienta que te permite hacer 1000 cosas, te permite libertad. Y claro, para mí la verdadera felicidad es la emoción que te da eso. O sea, que te da esa tranquilidad, esa libertad, esa paz. La consecuencia de tener el dinero, no el dinero como Sí, tal. que igual no me he explicado muy bien. Sí, no, está bien explicado. Totalmente. Si queréis, comentemos un poquito acerca de YouTube Faceless como tal, porque mucha gente viene a ver este vídeo quizás para ver alguna estrategia, alguna cosa nueva. Es cierto que YouTube como tal ha cambiado los últimos años, muchísimo, porque el contenido y la forma de la audiencia de ver el contenido ha cambiado también. Antes la gente veía YouTube en el ordenador, incluso en el móvil, ahora está migrando todo a la televisión, por ejemplo. Y ahora la televisión, la audiencia de programas normales, está bajando porque YouTube / Netflix se la están comiendo. Entonces, ¿qué habéis detectado vosotros que ha cambiado en el algoritmo los últimos, ponerle que 2 años? Sobre todo el contenido, ¿no? La duración del contenido. Yo me acuerdo que cuando empecé hace 4 años y pico ya, los vídeos que hacíamos eran de 10 minutitos. 8. 8, 15 máximo. Te hacías un vídeo de 20 y decías, 20 minutos, ¿eh? O sea, y así, y resoplabas y decías, 20 minutos. No solamente eso, ¿no? Ahora vivimos en la época de la inteligencia artificial, ¿no? Y antes, pues bueno, teníamos un guionista o hacíamos nosotros los guiones, teníamos un locutor o poníamos nosotros la voz y editar no ha cambiado tanto, hay muchas más herramientas, pero bueno, ha sido lo que... es diferente, ¿no? Pero el tema de las IAs para hacer guiones con prompts adecuados, pues claro, antes tenías que hacer un vídeo de 1 hora, ¿no? Tenías que investigar 1 hora de guión y a ver cómo lo ponías y qué información ponías y cómo lo expresabas. Hoy en día con la inteligencia artificial eso ha cambiado mucho y ha posibilitado también, pues bueno, expandir de una manera mucho más fácil los guiones de los vídeos. Sí que es cierto, como tú bien has dicho, YouTube está empezando, bueno, ya lleva un tiempo compitiendo con la televisión en general, con todo lo que es en televisión, programas, diferentes plataformas, Netflix, etc. Y también está premiando mucho más a aquellos canales de YouTube con un RPM. El RPM, para quien no lo sepa, es lo que paga YouTube por cada 1000 visitas. Con un RPM mucho más alto a la gente que consigue llegar a esa audiencia de tele. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, cuando cogemos el móvil, los anuncios que nos salen en el móvil, antes del vídeo nos sale a lo mejor un anuncio, y luego durante el vídeo nos salen bastantes anuncios comparados con la tele. Con la tele nos salen 3 o 4 anuncios nada más empezar a ver el vídeo. Si es el primer vídeo que vemos, yo invito a la gente que haga esta prueba. Y luego durante, si ven este podcast o cualquier otro vídeo, YouTube no quiere meter tanta publicidad entre media y la pone mucho al principio y mucho al final. Entonces, si tú tienes la capacidad de tener el contenido largo, YouTube te premia mucho más porque las retenciones en los vídeos son mucho más amplias y también por al final la dopamina de estar con el móvil. La gente que ve contenido con el móvil, al final, por la dopamina, tiende a pasarlo mucho antes que si estás en la tele, tú dejas el mando. Entonces, YouTube lo que no quiere es que cojas el mando para saltar al anuncio porque sabe que muchos se van. Entonces, ese paso te lo premia muchísimo más. Y no solamente eso, sino el contenido largo, enfocado en televisión y sobre todo audiencias, que esto está pasando. Y el otro día, y a ti te pasó lo mismo, voy a casa de mi abuela y mi abuela está viendo un vídeo de YouTube. Eso es tremendo, o sea, eso es impensable. Es precioso, para nosotros es precioso. A mí es algo, yo qué sé, al final dedicándonos a esto, yo que voy a casa de mi abuela a comer con ella y tiene una historia puesta en la tele de YouTube y digo, ¿esto qué es? O sea... Has dicho el tema de voces con IA, tío. Tú empezaste ya haciendo, si no recuerdo mal, alguna voz, ¿no? Sí. O sea, lo hacía con 0 capital de inversión.
Todo yo. Micrófono, como estamos ahora. Sí, tal micrófono cual. y a grabar. Obviamente, claro, cuando tú dices, ha cambiado ahora, hay vídeos ahora que se hacen de 3 horas, 4, 5, 6, con mucha facilidad. De hecho, 15 minutos puedes realizar en hacer un vídeo así. Me acordaba que decía, hostia, qué putada, ¿no? El hecho de tener que grabarme 12 minutos o 15, porque claro, me voy a trabar 3.000 veces y claro. Que un vídeo de 12 minutos no lo grabas en 12 minutos. No, lo grabas en 20 minutos, claro, obviamente si no sabes, si no tienes, y te trabas como tal. Pero, y claro, luego limpia el audio. Claro. Y recorta los trozos. Pero el cambio evolutivo que tú has dicho de la IA es lo mejor que ha Es podido muy pasar. bonito, porque la gente cuando quería empezar en esto hace 4 años, como nosotros, teníamos que contratar a un locutor, hacer nuestra propia voz, hacer un guión a mano. Yo recuerdo escribir en folio literal, porque yo en ese momento estaba en bachillerato y hacía redacciones en clase. Entonces yo cogía esa habilidad y digo, vale, voy a hacer un guión. Pero es que ahora Claude nos hace un guión rápido, ChatGPT, es una locura. ¿Cómo compararíais? Hagamos esa comparación de empezar en YouTube antes, empezar en YouTube ahora, porque la gente no se da cuenta de la oportunidad, de la facilidad y de la rentabilidad que hay ahora al tener una IA que te hace casi todo. ¿Cómo veis ahora esa comparación? Hombre, sobre todo, primero de todo lo que ha dicho el tema de los guiones, que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, de la duración que quieras. Y otro tema muy interesante, el tema de últimamente la generación de imágenes súper realistas que se pueden llegar a hacer sin tener conocimiento de diseño gráfico, de Photoshop, poniendo un prompt bien optimizado, vale, igual tendrás que pegar tu rato, ¿no? En plan, puliendo el prompt. Pero claro, cuando ya lo tienes, te generas una de imágenes que es que, claro, tú se lo pones igual a una persona mayor y ya no diferencia si es inteligencia artificial o es mentira como tal. Pero claro, a nosotros como tal esa baza nos va muy bien y sobre todo si no sabemos mucho de imagen. Ojo a persona mayor, pero yo recuerdo que hace poquito nos pasamos un canal de YouTube, no sé si fue tú a mí o yo a ti, de un avatar que estaba tan bien hecho. Era alguien que explicaba algo, no recuerdo el qué, y yo te dije, esto sí ya. Sí, uno de los dos dijo, no sé sinceramente quién fue, dijo, esto se podría hacer guay con un avatar, esto es un avatar muy bien hecho. Y creo que el otro dijo, tío, creo que es real, creo que no es avatar. O sea, nosotros también a veces que caemos y dudamos porque está muy bien hecho. Dudamos. No, a ver, esto tiene, vamos a irnos por la otra rama, ¿no? Tiene su parte buena y su parte peligrosa. Ah, por supuesto. No, obvio. Tiene su parte buena y su parte peligrosa. La parte buena para el creador de contenido es que nosotros, pues bueno, tenemos una faceta que tenemos la habilidad, pues por ejemplo, como ha dicho Gabri, podemos hacer un avatar de quien queramos, con la voz que queramos, de la manera que queramos. Y como bien ha dicho Gabri, si no sabes de IAs, pues posiblemente no te des cuenta que es un avatar. O sea, al nivel que estamos llegando es una barbaridad. La parte mala, pues bueno, está la parte no ética, ¿no? De que hay gente que la utiliza pues para suplantar identidades, que en YouTube no recomendamos nunca que clonéis un avatar de alguien famoso, real, o la voz de alguien que no sea... Te tumban. Que no sea alguien que conocéis o que no os ha autorizado. Si estáis autorizados y tenéis permisos / licencias, no pasa nada. Pero si no lo tenéis, si nos estáis viendo, no copiéis, ¿vale? No hagáis eso, porque sois spam para hoy, hambre para mañana. Os podéis viralizar mucho estamos viendo que hay muchos canales que están haciendo esto, muchos nichos que están haciendo esto, pero bueno, antes o después caerán, más que nada porque las políticas de YouTube no lo permiten, y ya no es que no lo permitan, es que es un delito. No puedes suplantar la identidad de una persona, es que es un delito. Entonces, hay mucha gente que esto no lo sabe y simplemente por el dinero rápido lo hacen. Entonces, hay que hacer un uso responsable también de lo que es la inteligencia artificial y de cómo crear contenido. Pero bueno, siguiendo un poquito la línea que vosotros decís, es tremendo la eficiencia y lo que hemos mejorado a la hora de crear contenido y los tiempos de producción. Antes, para hacer un vídeo de 1 hora tenías que estar una barbaridad de tiempo, y para hacer un vídeo de 2 horas, y hoy en día YouTube premia mucho a los canales muy largos con RPMs muy buenos. Entonces, la IA ha sido un antes y un después, sin ninguna duda. Total. Hemos comentado al principio del podcast el hecho de que estamos empezando a hacer alguna colaboración con alumnos en canales. En este caso, Ian está aquí en parte porque hemos empezado a hacer algún canal con él y la verdad que no está yendo nada mal, no solo los que estamos haciendo con Ian, sino con el resto de alumnos que están haciendo esta especie de partner. ¿Cómo ha ido este último canal que hemos hecho hace 2 semanas? Creo que lo empezamos. Cuéntanos. Hombre, pues este último canal, la verdad, le hemos metido mucha chicha, mucha estrategia, y llevamos ya bastante metido en el nicho como tal. Y bueno, hemos cogido un formato que estaba bastante en tendencia y pues dentro de ese formato le hemos dado una pequeña vuelta, no tampoco una vuelta muy drástica, sino hemos hecho unos cuantos cambios.
Y nada, meter ideas súper buenas que en ese momento también estaban triunfando. Y es que solo es un constante cambio de vuelta a todo. O sea, y es hacer la idea en el momento oportuno y exacto para que realmente te llegue a reventar los vídeos. Y nada, a día de hoy pues ya se ha monetizado. Hoy justo nos hemos levantado hoy. con la sorpresa. Vamos a dejar el canal luego en lo pantalla, dejaremos. luego lo grabaremos Dejaremos, un pequeño loom y lo grabamos para que la gente lo vea. Ha monetizado hoy. ¿Cuánto lleva el canal creado? 2 semanas, creo. 2 No llega, semanas. sí, no llega. 2 semanas. 2 semanas. Es brutal y creo que somos todos conscientes de que mucha gente ve el monetizar un canal como algo, joder, ojalá pudiera yo monetizar un canal. Hemos llegado a hacerlo en 2 semanas, hemos llegado a hacer canales en 4 días, creo que en 4 o 5 monetizado. ¿Cómo describirías, Ian, la sensación de saber que puedes, que tienes la capacidad de monetizar un canal así de rápido y sobre todo de generar ingresos rápido, que es al final lo que le interesa a la gente cuando empiezan esto? ¿Cómo describirías esa sensación de seguridad? Hombre, al final todo se basa en las creencias limitantes, ¿sabes? Cuando ya haces una cosa, es como si vas al gimnasio, pues ya sabes, ¿no? En plan, lo que tienes que hacer. O sea, por primera vez no, por primera vez tienes la vergüenza de ir y demás. Luego ya te sale automático. Pues es que todo es desbloquearlo al final. Y claro, ya cuando tienes esa seguridad de, ok, te ha costado el primer canal, pero ya lo has hecho. Ya sabes que es posible hacer más. Entonces, a ver, la descripción de seguridad solo es contra más aumentes tu tasa de errores, más vas a tener ese tipo de seguridad, pues, por ejemplo, en monetizar un canal o escalar un canal, yo que sé, en 2.000 euros semanales. O sea, todo se basa en esa arraigación de creencias limitantes como tal. No solamente eso, ¿no? También es un poco bueno, sí, se basa en eso, pero tú rompes esa barrera cuando tienes la información y la estrategia correcta para hacerlo, Claro. ¿no? Y al final eso es una acumulación de ensayo-error. Si eres autodidacta, es ensayo-error, no hay otra manera. Nosotros siempre todos los que estamos aquí en esta mesa, nos hemos formado de una manera u otra, tanto siendo autodidactas como en mentorías, como en formaciones, como en gente que sabía más de nosotros sobre algo, rodeándonos también de un ambiente de YouTube, de gente que hace lo mismo que nosotros. Al final, pues entre todos nos hemos hecho mejores. Siempre desde el querer aportar y el querer ayudar de buena fe y de corazón. Cuando tú ves a una persona que está en la misma aura que tú y conectas, al final salen este tipo también de colaboraciones que hemos hecho nosotros, y al final la consecuencia es pones el conocimiento de uno, pones el conocimiento de otro y eres capaz de tener estos resultados, ¿no? Cuando dejas un poquito de lado ya no solamente el desapego al dinero, sino el desapego al ego, y te centras en YouTube y en ser mejor, salen grandes cosas. Y sobre todo es la tranquilidad que te da el saber que estás rodeado de gente que hace lo mismo que tú, que cuando tienes un problema, pues alguien ya ha pasado por ahí o sabe cómo darte la solución a algo. Entonces, cuando tú empiezas a emprender, te sientes muy solo, y cuando encuentras como tu ambiente o tu atmósfera de gente que hace YouTube, pues ya no te sientes tan solo y te vuelves mucho mejor de manera exponencial, ¿no? Porque al final cualquier problema que tienes, ahora últimamente, bueno, con el sistema de creación de canales que tenemos, de protección de los canales, a raíz de que nos tumben los canales, pues al final hemos hecho de un problema una virtud. Entonces, tener esa mentalidad, que es, sí, que está muy bien y es muy bonito decirlo, pero en el día a día, igual que lo que tú has comentado antes de tu situación de levantarte pronto a trabajar, es muy jodido, porque es muy jodido. Cuando lo pasas y lo estableces y tienes la seguridad de que estás haciendo lo correcto, pues es una sensación de plenitud, sobre todo es de plenitud y de agradecimiento a la vida de que estás haciendo lo que tú quieres hacer de una manera controlada y estable, que además te permite el escalarlo hasta el nivel que tú lo quieres escalar, que está bien, ¿eh? Porque aquí puedes tener un canal, puedes tener 10, te puedes enmarronar en YouTube al nivel que tú quieras ponerte, y al final es, yo creo que lo más bonito. Totalmente. 100%. Yo creo que lo guay de este negocio es que al final nuestra forma de transmitirlo no se enfoca en vas a hacerte millonario en 2 días, vas a tener 4 casas en Miami y un jet privado, ¿sabes? Sino que creo que es un negocio que lógicamente te permite escalarlo todo lo que quieras. Al final tenemos mucha ambición, creo que los tres, y a todos nos gustaría obviamente llevar esto a mucho, muy arriba, prefiero, en cuanto a sistemas, en cuanto a canales. Pero creo que para una persona que la única ambición que tiene es ser un poco más libre
tener más tiempo para pasar con su familia y al menos poder decidir dónde y cuándo trabajar, es brutal. Y es brutal porque en el negocio este combinan los dos sectores que están más en auge ahora, que son la creación de contenido. Todo el mundo crea contenido. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a anunciarse para vender algo, que al final el dinero está cuando uno vende, ¿dónde se anuncia? ¿Dónde está la atención de la gente? ¿Dónde está la atención? En el contenido. Y encima usamos la IA, que es lo que creo que está más en auge ahora mismo en todo el mundo entero. Entonces, ya terminando el podcast, Ian, siempre me mola cerrar los podcasts de forma así profunda, de forma más espiritual, comentando también el rollo que hemos dicho antes. Entonces, imagínate, Ian, que no pudieras dar ningún mensaje nunca más en redes sociales a nadie, que este podcast desaparece y tienes el siguiente minuto para dar un consejo o varios consejos a alguien que quiere emprender y no sabe por dónde tirar. ¿Qué consejos darías? Lo he mencionado antes y sería que no escuche a nadie que no está donde quiere estar. Primero de todo, porque si no le va a afectar un montonazo las palabras de las otras personas. Segundo, que como también se ha comentado, no se centren en solo el dinero, sino en el ser, porque si no luego no vas a disfrutar igual de ese dinero que has ganado. Y el resto que siempre se te va a dar la oportunidad, aunque no se te den esta, se te da las siguientes, como monetizar canales. Si no es en el primero, es en el quinto, si no es en el quinto, es en el décimo. O sea, todo siempre tiene una consecuencia, pasa por algo y al final, sobre todo, disfrutar de ese proceso. Que aunque tengas los días malos, esos son los que más cuentan y si los haces, luego llegas al final del día súper satisfecho. Para mí eso es algo que siempre me ha llenado al final del día, hacer, aunque no me apetezca, hacer todo el trabajo que tengo que hacer. Y luego ya, pues obviamente disfrutar. Siempre hay que disfrutar, no siempre es full, bueno, necesito pues destruirme, ¿no? Siempre también el saber disfrutar en esos momentos de todo lo que has llegado a construir. Totalmente. Totalmente de acuerdo. No, sobre todo el disfrutar del camino, ¿eh? Literal. El disfrutar del camino. Hay mucha gente que se le olvida eso, tío. El disfrutar del camino. Y flipas. Y yo invito a todo el mundo, ¿no? Ya no solamente a la gente que emprende o a la que no emprende, a todo el mundo que nos esté viendo, que pueda ver este trocito de contenido que estamos haciendo. Una de las cosas que a mí más me ha ayudado es el ponerme metas alcanzables y hacer evaluaciones año tras año de dónde estaba, hacia dónde voy y qué es lo que quiero, ¿no? Y aquí cada uno puede querer una cosa y está bien, ¿vale? No digo que tenga que emprender y puede ser no relacionado al emprendimiento, puede ser relacionado a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo más me doy cuenta es que hay mucha gente que va en piloto automático. En piloto automático. Y que no entiende absolutamente nada de lo que hace. Simplemente está ahí metido y hace lo que la gente o lo que la vida te lleva a hacer y está bien, ¿vale? Pero la gente que puede tomar el control y apunta o anota dónde quiere estar y hace un plan para llegar ahí es la que de verdad luego tiene la posibilidad de conseguirlo. A lo mejor llega, que a lo mejor no llega, ¿eh? Pero cuando tú empiezas a tomar control y ser consciente de dónde estás y dónde quieres ir, eres mucho más feliz. Y te sientes mucho más pleno, lo consigas o no. Porque cuando te vas a dormir dices, mira, yo he hecho lo que tenía que hacer hoy o lo que creo que tenía que hacer hoy para poder llegar a estar donde yo quiero estar. Y ahí es cuando para mí, de verdad, toma sentido la vida. Literal, tener ese propósito de hacerlo por algo y luchar por algo. Totalmente. Pues bueno, Ian, ha sido un placer. Pues esperamos tener temas por aquí, por algún otro podcast. Seguramente. Seguir creciendo canales juntos. Y bueno, nos vemos a la próxima.